tal como están. Es un gusto estar hoy aquí para hablar de la guerra del Armagedón. Este tema lo vamos a basar en los fundamentos bíblicos y proféticos, siendo los profetas los que anunciaron de manera clara lo que pasaría en el fin de los tiempos. Este escenario tendrá lugar en la llegada del Mesías a la tierra. Veamos lo que dijeron los profetas al respecto. El profeta Sofonías en el capítulo 3, verso 8, dijo: Por tanto, esperadme, dijo el Señor, el día que me levantaré al despojo. Porque mi juicio es juntar todas las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, toda la ira de mi furor. Porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Como pudimos apreciar en los versículos leídos, nuestro Creador en el tiempo final, cuando ya todo sea cumplido, reunirá las naciones más poderosas en un solo lugar, cuyo lugar será Jerusalén, lugar donde asentará sus pies el Mesías, y acabará con los reinos del mundo. Las naciones ignorantemente se reunirán para hacerle frente al Mesías. Empero, los reinos de la tierra serán engañados por la bestia, o el dragón bermejo que gobierna el mundo de manera secreta. Estos harán creer a las naciones más poderosas, que la tierra será atacada por agentes de otro planeta, y deben hacerles frente para resguardar la tierra. Ellos, el gobierno diabólico que domina los gobiernos de la tierra, desde hace mucho tiempo, han hecho creer a la humanidad que los reptilianos, alienígenas o anunnakis, han estado entre los hombres y ellos se adueñarán de la tierra, pero eso es pura mentira. Veamos lo que nos dice la profecía de Apocalipsis, capítulo 16 y verso 13 al 14, y dice: 13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Porque son espíritus de demonios, que hacen señales, para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En estos versículos miramos 3 personajes los cuales tienen actualmente el poder, la bestia, el dragón y el falso profeta. ¿Pero quiénes son estos? Todos estos son los protagonistas y engañadores del mundo, enemigos acérrimos del Mesías. Como ya miramos anteriormente, la bestia, son los gobiernos de la tierra unidos en uno solo, la Organización de las Naciones Unidas. El dragón bermejo, es el Sanedrín, formado por judíos sionistas y edomitas, los magnates y dueños del mundo. El falso profeta, como bien sabemos, es el Papa, representante del cristianismo católico, el cual ha unido las religiones a través del ecumenismo. Esos 3 poderes están en común acuerdo y son de la misma cofradía. Todos ellos son los mismos, pero divididos en los 3 grandes poderes. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 17, que ellos pelearán contra el Cordero. Pero lo harán a través de los ejércitos más poderosos de las naciones. Dice el profeta Juan que de la boca de ellos salen 3 espíritus a manera de ranas, lo cual son espíritus de engaño y mentira para convencer y reunió las naciones para pelear contra el Mesías, es decir, ellos saben perfectamente bien que no es verdad lo que le han hecho creer al mundo. Ellos saben bien en contra de quién pelearán. El que engaña y miente lo hace, con intención y conocimiento de realizar su plan a través de la mentira, y sabe que está mintiendo y engañando a su presa para que caiga en la trampa. Por eso dice que son espíritus de demonios para engañar. Así pues, esos espíritus de demonio que salen de la boca de los 3 personajes, son las órdenes que darán a las naciones para reunirlos para la batalla. También el profeta Joel escribió tocante a todo lo que acontecerá en el día que el Creador hará juicio a las naciones de la tierra. En el libro de Joel capítulo 3, versículo 1 y 2, y verso 11 al 15, dice así: Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, juntaré todas las naciones, y los haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones, y partieron mi tierra. Juntaos y venid, gentiles todos de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Señor, tus fuertes. Los pueblos se despierten, y suban al valle de Josafat. Porque allí me sentaré para juzgar a todos los gentiles de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended. Porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas. Porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos se juntarán en el valle del cortamiento. Porque cercano está el día del Señor en el valle del cortamiento. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Como podemos apreciar en los versículos leídos, el Creador va a provocar que las naciones sean engañadas para subir a los montes de Israel, para que todo su furor se sobre ellos a causa de tanta maldad que le han hecho al planeta y a la humanidad.
y su pueblo Israel que ha sufrido mucho en los pueblos donde fue esparcido, a causa de las injusticias de los gobiernos. Actualmente las naciones ya están preparadas para la batalla del gran día, por órdenes de los tres personajes antes mencionados. El dragón, la bestia y el falso profeta. Como también está escrito en el libro de Revelaciones capítulo 11 verso 18. Dice: y las naciones se han airado, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. En estos versículos vemos muy claramente, cómo las naciones en el último tiempo estarán enojadas con Dios mismo, esto a consecuencia, que nuestro Creador no permitirá que sus planes diabólicos se hagan realidad. Dice la profecía que destruirá a aquellos pueblos que han destruido la tierra, lo cual han hecho con tanta contaminación y los experimentos científicos que han hecho con la creación de Dios, causando un daño masivo, adueñándose del planeta. Así pues, todos los pueblos de la tierra liderados por el dragón y la bestia serán destruidos en un solo día. En la venida del Mesías, él peleará con ellos, y serán exterminados en la tierra de Israel. Como está escrito en el libro de Zacarías capítulo 14, verso 3 al verso 4. Dice: y saldrá el Señor, y peleará con aquellos pueblos, como peleó el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte del oriente. Y el monte de las olivas, se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. Como ya se dijo, todo esto acontecerá en el día de la venida del Mesías a la tierra de Israel, también se le nombra el día de la matanza, y la cena del gran día, porque habrá grande mortandad en todos los pueblos de la tierra, pero con mayor número en Jerusalén de manera masiva a todos los ejércitos de la tierra que irán a la batalla. Esa grande mortandad tendrá cumplimiento en séptimo y último sello apocalíptico, así como lo escribió Juan en Revelaciones capítulo 16 del versículo 17 al 21, dijo: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo del cielo de cerca del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos. Y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en tres partes, y las ciudades de los gentiles se cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino de la indignación de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y descendió del cielo sobre los hombres un gran granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue hecha muy grande. El séptimo sello es la culminación del dominio de la bestia en la tierra. Dice que una voz salió del templo y dijo: hecho es, lo cual indica que ya todo es cumplido, y la maldad de los hombres es consumada porque ha abarcado toda la raza humana. También dice que habrá un terremoto terrible como nunca lo ha habido, el cual hará que las grandes ciudades sean reducidas a escombros, al grado que los continentes cambien su forma, porque la tierra se partirá, por eso dice: toda isla huyó de su lugar. Asimismo, la ciudad de Roma, la cual es nombrada Babilonia, quedará en ruinas y partida en tres partes, así como otras ciudades más. Por último, veamos cuál será el final de los gobiernos más poderosos, que son: la bestia, gobierno capitalista internacional, liderado por el dragón bermejo, Sanedrín judío sionista y edomita. Y el falso profeta, el pontífice del Vaticano, líder del cristianismo. Esto dice el Apocalipsis de ellos. En el capítulo 19 verso 17 al 21, dice: y vi un ángel que estaba dentro del sol, y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid, y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos libres y siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
Esto es lo que los profetas anunciaron que acontecerá al final de nuestra era. Así llegamos al final de este contenido, el Creador los bendiga y nos vemos en el próximo episodio.